La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa ¡Conquista! Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Yo soy el pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia, en California. Bienvenidos esta noche a nuestro tema de la célula de esta semana. Damos gracias a Dios porque nos ha bendecido, porque nos ha ayudado, porque el Señor ha estado con nosotros todos los días y así como lo prometió, seguirá estándolo todos los días hasta el fin del mundo. Así que muchas gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Espero que este tiempo que vamos a estar reflexionando, meditando en la palabra de Dios de esta semana, podamos aplicarlo a nuestra vida. Ese es el principal interés de las células, de las casas de oración. Así que únete a tu grupo para que podamos practicar un poco lo que la palabra de Dios nos dice. Antes que nada, permítame orar para que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada persona que en esta hora está conectada con nosotros. Todos aquellos, Señor, que han dispuesto su corazón para asistir a las células, a las casas de oración. Todos aquellos que están dispuestos para liderar las casas de oración. Los anfitriones que han abierto las puertas de su casa, Señor, para que tu palabra repose en ella y podamos alimentarnos unos a otros. También, Señor, los discípulos que se están preparando para continuar la obra, para continuar bendiciendo otras vidas. A cada persona bendícela en el nombre de Jesús. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento y por favor, siembra las semillas de tu palabra en nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. La reflexión que vamos a conducir en esta semana es referente justamente al ser llenos del Espíritu Santo. Ese fue el tema que abordamos el domingo. Así que ahora vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Quiero invitarte, por favor, a que con tu Biblia en la mano podamos leer la escritura que está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso, podemos leer hasta el verso 14, 12, 13 y 14. Efesios capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Verso 13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Verso 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda esta escritura. Y qué linda la descripción que nos da aquí el apóstol Pablo acerca precisamente de la garantía que nosotros como cristianos tenemos cuando somos sellados, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cada cristiano recibe el Espíritu Santo el día de la conversión. Nacer de nuevo es el milagro más grande que puede experimentar cualquier ser humano. Pero
Llenarse del Espíritu Santo es un evento posterior a la conversión en la que un creyente experimenta una fresca transformación que lo conduce a una variedad de consecuencias, incluyendo un mayor amor a Dios, un mayor amor al prójimo, una mayor victoria sobre el pecado, un mayor poder para vivir una vida victoriosa y sobre todo, audacia para compartir las buenas nuevas de Cristo con otros. Mira qué interesante esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente recibimos la salvación que Dios nos da a través de creer en Cristo, a través de la fe, sino que, como dice la Escritura, recibimos también al Espíritu Santo. Y justamente eso fue lo que nos dijo aquí el apóstol Pablo en el verso 13. Dice, y ahora ustedes los gentiles, nosotros somos gentiles porque no somos israelitas, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Nos identificó. Dios como que nos puso una marca, como que Dios dijo, este pertenece a mí, me pertenece a mí, este es un hijo o una hija mía. Así que eso es lo que significa el Espíritu Santo en la presencia de cada uno de nosotros. Ahora, interesante es que el Espíritu Santo viene inmediatamente a nosotros. Es un evento que viene cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, cuando hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, cuando hemos creído de corazón que Él es el Hijo de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero hay una cosa importante, el trabajo del Espíritu Santo en la transformación de nuestra vida comienza inmediatamente y es un proceso que va durante todo el resto de nuestra vida. Hay algo importante que sucede en nuestra vida cuando nosotros de verdad recibimos esa fresca unción, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo primero que recibimos es que nosotros tenemos más, vemos que, y sentimos y lo expresamos que tenemos más amor por Dios. Sí, tenemos más amor por Dios. Una persona que ha recibido a Cristo, recibió al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida, pues siente más amor por Dios. Por eso queremos venir a la iglesia, queremos cantar canciones de alabanza, queremos venir al grupo de la célula, queremos compartirle a otras personas lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Eso es amor por Dios. Pero también el Señor hace que nosotros amemos más. Ese recibir al Espíritu Santo en nuestra vida hace que nosotros amemos más también a nuestro prójimo. Es decir, a las personas que están a nuestro alrededor, que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos, que no envidiemos, que no odiemos. Eso es una obra del Espíritu Santo en la vida de todo creyente cuando nosotros de verdad anhelamos esa llenura del Espíritu Santo. Pero por otro lado, también vemos que nosotros tenemos una vida o tenemos más victoria sobre el pecado, sobre la vida pasada que nosotros llevábamos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, de seguro tenemos victoria sobre el pecado, sobre los malos hábitos, sobre los vicios, sobre aquellas cosas que nos arrastraron lejos de Dios, aquellas cosas que nos hicieron tantísimo daño, que nos perjudicaron tan profundamente. Otra cosa interesante también es que nosotros también podemos aprender a vivir una vida victoriosa. No solamente la victoria sobre el pecado, sino la victoria sobre nuestras necesidades, la victoria sobre nuestra ansiedad, sobre nuestro temor, la victoria sobre el estrés, sobre la depresión, la victoria sobre la enfermedad. A la medida que nosotros crecemos y a la medida que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos da poder para vencer todas ese tipo de cosas que anteriormente nosotros teníamos. Y sobre todo, nos da audacia para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios con otras personas. Antes no nos atreveríamos, nos daba temor, nos daba miedo, nos sentíamos que, yo no sé mucho de la Biblia, yo no soy, hace mucho tiempo no soy un cristiano, apenas estoy empezando, yo no sé ni orar, a mí no me gusta orar en público, bla, 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 bla. Siempre ponemos excusas, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces lo que nosotros más anhelamos es compartir con otras personas el amor de Cristo, compartir con otras personas lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, por ejemplo, con tus hijos, con tus padres, con tus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con tus vecinos. Uno quiere compartir de la palabra del Señor, escúchenme, uno quiere compartir de la palabra del Señor con más y más y más personas. Así que un versículo clave para que nosotros aprendamos o entendamos lo que significa ser llenos del Espíritu Santo
es este versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versos 13 al 14, donde Pablo explica que lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y que esa misma presencia del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo es la garantía de que nosotros vamos a recibir las promesas de Dios. Óyelo bien, la garantía. Muchas veces nosotros creemos que porque ya somos cristianos y asistimos a la iglesia, ya la hicimos. No, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque dice, aquí nos dice claramente, dice en el verso 14, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Óyelo bien, la herencia que nos prometió, por supuesto, la principal herencia para nosotros es ir al cielo, la vida eterna. Pero también el Señor nos ha prometido la herencia de Cristo, que nosotros heredemos las bendiciones de Dios. Dios ha prometido bendiciones para ti y para mí en esta vida, en todo lo que nosotros hacemos. Así que es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Necesitamos, mis amados, ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, aunque seamos salvos, no estamos disfrutando de las promesas de Dios. Esto significa que no estamos glorificando a Dios como deberíamos y no estamos experimentando el poder de Dios como podríamos hacerlo. Déjame, te comparto otra parte. El ser lleno del Espíritu Santo implica darle a Él la libertad, es decir, al Espíritu Santo, darle la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo hagamos, para que todo lo que hagamos nosotros sea agradable para Dios. Así que la llenura del Espíritu Santo no se aplica solamente a hechos externos, sino principalmente a las partes internas de nuestra vida, tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones, y a la manera, luego se expresará de la manera como tú vives. El apóstol Pablo, de una manera interesante, clasifica, las tres personas desde el punto de vista espiritual. Él dice que hay tres tipos de personas espiritualmente hablando. Número 1, la persona natural. Número 2, la persona o el cristiano carnal. Y número 3, el cristiano espiritual. Referente al primero, que es la persona natural, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, la escritura dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así que hay personas naturales, sí, son humanos, pero no tienen una vida espiritual, no han desarrollado una vida espiritual porque no han recibido a Cristo en su corazón. Por lo tanto, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Esas son las personas que el apóstol Pablo llama naturales. Otro tipo de personas es la persona que ya ha recibido a Cristo, pero que todavía se deja mover muchísimo más por las cosas del mundo, que todavía sigue con las mismas actitudes, con la misma disposición a hacer las cosas que hacía antes, aunque es una persona que ya creyó y que recibió también al Espíritu Santo. A esos el apóstol Pablo le llama a los cristianos carnales o los niños espirituales, esos niños en Cristo, esos bebés que no entienden ni pueden comer muy profundo la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versos 1 al 3 dice la escritura: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fíjense ustedes, la última parte, Pablo dice, ¿no viven como la gente del mundo? ¿Son cristianos? Sí. ¿Van a la iglesia? Sí. ¿Vienen a la célula? Sí. Pero viven como la gente del mundo. Así que el apóstol Pablo le llama a estos cristianos carnales, porque viven en la carne. Sin embargo, también clasifica una tercera persona desde el punto de vista espiritual,
y son los cristianos espirituales o los cristianos maduros, es decir, esas personas que están llenas del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 14, dice el apóstol Pablo: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Así que vemos nosotros interesantemente cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú lees el libro de los Hechos, te das cuenta de una cantidad de historias de personas que fueron llenas del Espíritu Santo y cómo estas personas fueron transformadas de adentro hacia afuera, cómo su vida fue totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo, y ellos también de una u otra manera influenciaron en las comunidades donde vivían y cambiaron todas las comunidades. Por lo interesante que resulta esto, es válido que nosotros entendamos que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo siempre decía esto: por favor, llénense del Espíritu Santo. No se llenen de comida, no se llenen de licor, no se emborrachen. Más bien dejen que el Espíritu Santo los controle, que el Espíritu Santo llene sus vidas. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? 4 formas rapiditas que quiero compartir y quiero que ustedes estudien, analicen en su célula durante esta semana. La primera es que debes haber nacido de nuevo. Sí, definitivamente. Si nosotros no hemos recibido a Cristo, pues no hemos recibido el Espíritu Santo y vamos a andar vamos a ser esa persona natural, esa persona que piensa como piensa todo el mundo, apartado de Dios, no teme a Dios, no conoce a Dios, no le importa, ni puede entender las cosas de Dios, ni para qué, no las puede entender. ¿Correcto? Así que lo primero para ser lleno del Espíritu Santo es comenzar, digamos, con la cuota inicial. El down payment. La cuota inicial es haber recibido a Cristo. Si una persona no tiene a Cristo en su corazón, pues entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Lo segundo es que debes llenar tu vida con la palabra de Dios. Y llenar tu vida con la palabra de Dios no significa que memorices la Biblia, no significa que memorices lo que dice la Biblia solamente. Claro, debemos aprendernos la palabra de Dios, debemos memorizar la palabra de Dios, conocer lo que dice la palabra de Dios. Pero a lo que yo me refiero con esto de que llenes tu vida de la palabra de Dios, es que empieces a vaciar tu mente, óyeme bien, a renovar tu mente, a vaciar tu mente de todos esos pensamientos pecaminosos, de todos esos pensamientos negativos, de todos esos pensamientos malos que en el pasado habías recibido cuando estabas en tu naturaleza pecaminosa, cuando estabas en tu vida natural. Por eso es importante que nosotros saturemos nuestra mente de la palabra de Dios. Aprender a conocer la Biblia es lo más importante para un creyente que quiere ser lleno del Espíritu Santo. Porque entonces tú vas a conocer la palabra de Dios, es decir, ¿qué es lo que Dios quiere decirte a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas en tu propia vida? Es muy importante que sigas eso. Lo tercero es que debes practicar las disciplinas espirituales. ¿Qué significan las disciplinas espirituales? Bueno, las disciplinas espirituales es aquellas cosas que tú empiezas a hacer habitualmente, pero que te ayudan a mantenerte en conexión constante con el Espíritu Santo. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, analizar la Biblia, orar. Esos son disciplinas espirituales. Hay cosas importantísimas que nosotros debemos hacer para que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Porque si nosotros solamente escuchamos la palabra el domingo en el sermón y decimos qué linda palabra nos dio el pastor, pero los boletines, por ejemplo, no los usas, ni siquiera los llenas los espacios en blanco que están en el boletín, pues ahí te estás perdiendo una importante sustancia del mensaje. Supongamos que llenaste el boletincito, que prestaste atención al mensaje y que saliste de ahí feliz y dijiste qué palabra tan linda me habló el Señor hoy. Pero pasa la semana y entonces todas las tareas de la semana, que los niños, que el trabajo, que el perro, que el gato, que el vecino, que los atrancones en el freeway, tantas cosas que vienen a nuestra vida, los problemas, todo eso viene y ahoga la palabra de Dios. Por eso es importante que tengamos una disciplina para que todos los días nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, estudiarla, entenderla, analizarla, aplicarla a nuestra vida. Es importante como una disciplina que tú asistas a una célula. No son ganas de ponerte más trabajo, ni ganas de ponerte más oficio, no.
es el deseo del corazón mío como pastor y el deseo del corazón de Dios que nosotros mantengamos conectados unos a otros para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y en la célula es justamente un punto importante para que nos edifiquemos. Cuando tú escuchas testimonios, cuando oras por otros u otros oran por ti, cuando tú vuelves a escuchar, no el mensaje, pero sí a refrescar el mensaje, y tú puedes escuchar las opiniones de otras personas, cómo las otras personas aplican eso a su vida, y tú también puedes expresar cómo tú puedes aplicar ese mensaje a tu vida. Eso te va a enriquecer y te va a dar mayor conexión con el Espíritu Santo. Así que las disciplinas espirituales son vitales para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, debes pedir la llenura del Espíritu Santo. Sí, es algo que tienes que pedirlo. Dios te lo va a dar si tú se lo pides. En Lucas capítulo 11, en el verso 11 al 13, dice la escritura de esta manera. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Oh, el Espíritu Santo nos es dado por Dios cuando nosotros se lo pedimos. Aquel día de Pentecostés en el aposento alto, cuando estaban los discípulos con un grupo de personas, Jesús les había dicho desde antes, por favor, quédense allí, perseveren, quédense allí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Pero ellos no se quedaron allí simplemente escuchando música, jugando con sus jueguitos electrónicos o viendo el Facebook. No, ellos no se quedaron, no, ellos estaban orando. Dice, unánimes, juntos, orando. Todos estaban orando. ¿Qué estaban orando? No dice la Biblia qué, pero uno supone que. Yo supongo que lo que ellos estaban haciendo era pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Ellos estaban pidiendo, Señor, tú nos prometiste que si tú te ibas, tú nos enviarías otro consolador. Tú nos enviarías el Espíritu Santo que nos daría poder. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, envíanos al Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo. Embriáganos del Espíritu Santo. Eso era lo que estaban orando aquellos discípulos en el aposento alto el día de Pentecostés. Y llegó el momento que a las 9 de la mañana vino un viento fuerte y se posó sobre ellos como unas lenguas de fuego, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Idiomas que todas las personas que escuchaban, cualquiera fuera su idioma, lo podían entender. Ese fue el poder del Espíritu Santo. Esa fue la obra maravillosa de la llenura del Espíritu Santo. Fíjate que mucha gente pensaba aquel día que ellos estaban borrachos. Decían, estos están borrachos, no les entendemos. ¿Quiénes no les entendían? La gente natural. Los que no tenían el Espíritu Santo no entendían, eso creían que era una locura. Están borrachos, decían. Pero los que estaban expectantes, los que estaban buscando, los que habían aceptado a Cristo, los que estaban entre la multitud, que habían aceptado la palabra del Señor y habían aceptado a Cristo, que eran muchísimas personas, esos atendieron, escucharon la palabra de Dios predicada por los apóstoles, por los discípulos, y entendieron, y ese día se convirtieron 3,000 personas a Cristo. Así que, haz estas preguntas durante tu meditación. ¿Te sientes como seco por dentro y que tu adoración es hueca y falta de gratitud a Dios? ¿Te has sentido mal porque a veces tu manera de actuar no coincide con lo que dices? ¿Te sientes frustrado por no poder vencer tus malos hábitos? ¿Tienes deseos de hablarle a otros de Cristo, pero te da temor? ¿Quieres vivir una vida victoriosa, pero no sabes cómo hacerlo? Entonces tú eres un buen candidato o una muy buena candidata para ser lleno del Espíritu Santo. Todos necesitamos esa llenura. Así que esta semana pidamos la llenura del Espíritu Santo. Si te sientes que a veces como que tu adoración no tiene sentido, como que tú vas a la iglesia, pero cuando sales de la iglesia que te vuelves a enfriar, tú dices, yo quisiera servir al Señor, yo quisiera hacer algo diferente, yo quisiera poder tener
el poder para vencer mis malos hábitos, mis vicios. Yo quisiera poder tener esa vida victoriosa de la que habla la Biblia. Yo veo que otros reciben bendiciones y milagros, pero a veces yo siento que a mí no me pasa nada, que mi oración no es escuchada. Pues todo lo que necesitas es ser llena o lleno del Espíritu Santo. Así que yo te animo esta noche a que pienses en eso. Y ahí en tu grupo de célula, medita, comparte tu testimonio, escucha los testimonios de otros y cuenta cómo te sientes y cómo te gustaría sentirte, cómo quisieras que tu vida espiritualmente creciera, cómo quisieras que fuera tu vida espiritual. Muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Recuerde que este programa usted lo puede retransmitir, que usted lo puede copiar y lo puede mandar a su familia. Recuerde que usted puede verlo y analizarlo todas las veces que quiera, hasta que la palabra de Dios se haga profunda raíz, que eche profundas raíces en su vida, en su alma, para que todos seamos transformados como Cristo quería que nosotros, como Cristo quería y como quiere que seamos transformados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima entonces. Yo creo que el próximo viernes, si Dios nos lo permite, por aquí vamos a estar alabando al Señor juntos y en un día de reflexión en nuestro viernes de conquista. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Feliz semana. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12 y 30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tu tiempo de alabanza, señores. Óyeme. Conquista con el poder de Cristo.